Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Hoy nos vamos a encontrar una vez más con nuestro gran amigo Eduardo Vergara Aguilar, quien es filósofo, profesor de filosofía y que además está especializado en los centros penitenciarios. Hoy vamos a hacer de cuenta que somos uno de estos internos que está en uno de estos centros y que en uno de esos días llega Eduardo a donde estamos y nos da una clase. Esa clase va a tener que ver en este caso con el famoso héroe griego Hércules, o también llamado Heracles, que desempeñó 12 trabajos que le fueron impuestos por el rey Euristeo y de los cuales Eduardo nos va a plantear hoy el primero. Así que la propuesta es que todos los que participen hoy del chat, todos los que participen de alguna manera del programa, que se comuniquen y que vayan expresando sus ideas como si fuéramos un alumno más. Básicamente, no me dejen solo a mí como alumno aquí, sino que participen también, así somos un grupo de alumnos frente aquí al profesor que es Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, buenas noches, Pablo. Buenas noches a todas aquellas personas que nos siguen de forma directa o que nos irán viendo a posteriori, ¿no? Efectivamente, el programa de hoy, un programa especial, digamos un programa especial de verano, y vamos a trabajar un poquito la forma o las estrategias que utilizo dentro de los centros penitenciarios. Esto no solamente se puede utilizar en los centros penitenciarios, que lo podemos utilizar en una clase con alumnos en un instituto o en la propia universidad, o en una reunión de amigos, o en una consulta filosófica con una persona que viene a hacer tiene un problema o una duda, o necesita de esa consulta, y a raíz de este trabajo, que es un trabajo muy sencillito, que puede ser utilizado para cualquier persona, tenga la formación académica que tenga, ya sea universitaria, ya sea de primaria o no tenga, incluso que no sepa ni leer ni escribir. Nosotros con este tipo de trabajo podemos llegar a ese tipo de personas. Por tanto, nos permite, nos permite llegar a todo el mundo. Esa es la clave que tenemos que tener en cuenta dentro de los centros penitenciarios. Claro. Si yo en un centro penitenciario llego y doy una clase magistral en el sentido académico, pues posiblemente me mirarán, me escucharán y a los 10 minutos estarán pensando en otra historia y dirán, no entendemos lo que nos estás contando. Pero si utilizamos un lenguaje más cercano, un lenguaje muy simbólico en el sentido que yo dibujo,
Yo he escrito un par de cositas simplemente para contextualizar de lo que vamos a hablar, pero luego yo empiezo a dibujar. ¿Esto qué significa? Que creamos un vínculo simbólico, creamos un lenguaje de dibujos que la persona que no sabe leer puede entenderlo perfectamente, igual que la persona que sabe leer. O sea que lo que vas a hacer es tomar una historia que proviene de un pasado antiguo, muy profundo, y a veces que uno lo mira con recelo como diciendo, bueno, eso de Hércules y las historias de los griegos que es propio de la filosofía o de la mitología, tú la vas a traer, la vas a bajar a tierra para que la podamos entender cualquiera de nosotros y de hecho hasta sacar un provecho de lo que nos vas a enseñar, que cuál es, qué vamos a aprender. Lo que vamos a ver es lo siguiente, cómo a través de los trabajos de Heracles, por ejemplo, en este caso, como es lo que vamos a ver hoy, la solución a la que se le da al trabajo, el conseguir llegar a la meta, el conseguir solucionar el mismo, eso mismo puedo traerlo a un problema, a un trabajo que tenga yo en la actualidad. Y nos damos cuenta que en esta diferencia de tiempos realmente no existe tal, sino que el problema puede solventarse de la misma forma hace 2000 años que hoy. O hace 4000 años, etcétera. ¿Por qué? Porque al final somos los seres humanos los que tenemos el problema. No es otra especie de otra galaxia que plantea, sino luego ya hay traído, como tú bien indicabas, Pablo, al suelo, es un problema más o un trabajo más que podemos tener tú, yo, las personas que nos están siguiendo. ¿Y por qué nos traes hoy particularmente Hércules? Bien, yo cuando empiezo en los centros penitenciarios, no me gusta empezar con la filosofía tal como la podemos entender, ¿no? Cómo se dan los institutos, ¿no? Como se puede ver desde un punto de vista más básico, sino me gusta ir un poquito más hacia atrás y trabajar sobre el tema del mito y el logos. Porque el mito no se puede entender sin el logo, ni el logo se puede entender sin el mito. Yo soy de la defensa que no hay separación de uno y otro, sino que van vinculados y van de la mano. Es más, entendiendo los textos de Hesíodo y Homero, podemos ver en sus personajes que realmente no todo lo que hacen está vinculado a los dioses, sino que muchas veces tienen una actitud más propia, muy similar a la de Odiseo. Por tanto, tiran mucho también de ese logo, de esa sabiduría, de ese pensamiento desvinculado un poco de los dioses, sin olvidar que los dioses están ahí. Pero, y este es el claro ejemplo de Odiseo, que digamos que sería la segunda parte, ¿no? Después de trabajar con Heracles, entro en la Odisea, para ir entendiendo poco a poco cómo una persona puede tener sus creencias y demás, pero no siempre es necesario mirar a los cielos para solventar un problema. Claro. Porque tenemos las herramientas en nuestras manos como para poder conseguirlo, ¿no? Pero como también decía Alan Moore, pueda que no crean los dioses, pero nunca puedo olvidar lo terrible que son los dioses. Bien. ¿Sabes? Vinculaba a Alan Moore, vincula, ¿no? Dentro de su cosmología y crea esa mitología que él se autodenomina mago, ¿no? Habla que los dioses están ahí. Lo único que hemos perdido es cierto vínculo y es necesario volver a ello, igual que lo defiende Neil Gaiman o Grant Morrison, etc. Nosotros no vamos a vincular a los dioses, pero sí vamos a ver cómo un mito, que lo hemos visto en películas, en dibujos animados, en el cómic, en los libros, cómo podemos utilizarlo y cómo una especie de superhombre, ¿no? Como puede ser Heracles, al final tiene los mismos problemas que tienes tú y que tengo yo. Y si una de las personas que asisten a tus talleres tiene alguna creencia como, no sé, evangélico, protestante, y tiene miedo que al estar pensando en los dioses míticos griegos y romanos se puedan, digamos, caer en cierto paganismo. A lo que le pongo un ejemplo. Usted cuando ve la televisión, está viendo una película, sí. ¿debe caer en la tentación o caer en un paganismo? ¿No? Usted está viendo la televisión y está disfrutando de una película. Porque se desvincula, porque no ve peligrosidad en eso. Aquí ocurre lo mismo. Aquí no es una confrontación de fe, no una confrontación de creencias, sino todo lo contrario. Puede que cuando él coja los textos, al leerlo, vea cierta similitud y pueda utilizar ese texto también en su día a día. Claro. Porque aquí no vamos a hacer una confrontación de religiones, sino que mediante un mito, una historia que nos cuenta en la Grecia clásica, tiene una especie de moraleja. Por esa regla de 3 yo podría coger el Quijote, leer el Quijote y sacar su moraleja. Y eso no está en conflicto con mis creencias. Claro. Hay que saber separar.
Y eso es una cosa muy importante, porque cuando nos reunimos, los talleres de filosofía aplicada, yo puedo tener, como bien apunta, evangelistas, católicos, ateos, agnósticos, musulmanes, y todos han trabajado con esto sin entrar dentro del conflicto de sus creencias. Porque, como bien hacía Descartes, antes de nada ponemos las reglas del juego. Bien. ¿Y esas reglas del juego cuáles son? No vamos a entrar en conflicto religioso, porque aquí no estamos hablando de nada religioso. Aquí os estoy contando una historia de la cual vamos a sacarle un provecho. O sea, ni religión, ni fútbol, ni política. Más o menos. ¿Y qué nos toca comenzar entonces de los 12 trabajos? Vamos a empezar con el primero. Es el león de Nemea. ¿Vale? Pero lo primero de todo tenemos que ver la figura de Heracles. Y tenemos que explicar y poner en contexto quién es la figura de Heracles. Bien, Heracles o Hércules era hijo de Zeus y Almena. Almena, para que ustedes, Zeus, todos sabemos quién es el padre del Olimpo, ¿no? El padre de los dioses, Apolo, Atenea, etcétera. Sí. Que tiene ciertas características. Además, esto gusta mucho a los centros penitenciarios porque explico la figura de Zeus. Zeus hace todo lo posible para poder mantener relaciones sexuales con todo lo que se mueve. Sí, es verdad. En lluvia, en buey, en sirviente. Y eso gusta, ¿no? Porque parece que... Mujeres y hombres por igual. Sí, a él le gusta todo. Y era una cuestión muy parecida, en Grecia era eso muy normal. O sea, que los hombres podían mantener relaciones sexuales con mujeres y con hombres. Recordemos que la mujer en Grecia pues, estaba un poquito apartada, aunque Platón defendía la igualdad entre mujeres y hombres, etc. ¿Qué ocurre? Que él está casado con Hera, ¿no? Y Hera descubre los escarceos que tiene por ahí el señor Zeus. Sí. Y por otro lado tenemos a Almena, que es nieta de Perseo. Perseo, para aquellos que no lo sepan, fue el que rescata a Andrómeda y el que mata a la Medusa, la mujer de la serpiente en el cabello, ¿no? Que convierte a la gente en piedra. Pues ese es Perseo. Se ve en la película Furia de Titanes, montan Pegaso, etc. ¿Qué te iba a decir? O sea que hay gente que ha visto a lo mejor Furia de Titanes y ya por ahí puede entender quién es Perseo. Claro. Es más, la imagen que tú has puesto de presentación es The Rock, que hizo la película Heracles. Sí. Además, esa película explica los mitos, pero desde la realidad. O sea, lo que la gente creía que era la hidra, pues eran unos tíos que iban disfrazados. O sea, que le quita la mitología, ¿no? Le quita la parte mitológica a los trabajos, ¿no? Lo demitifica, claro. Efectivamente, lo desmitifica. Pero bueno, aquí vamos a trabajar más o menos una cosa parecida. De la unión de ambos nace Heracles y Eficles. Mucha gente no sabe que Heracles tiene un hermano gemelo, que es Eficles. Pero Eficles desaparece de la historia y nos quedamos con Heracles. Es muy común esto del hermano inmortal y el hermano mortal, ¿no? Como Rómulo Remo, Castor y Pólux. Si te das cuenta, Heracles tiene un elemento muy interesante y es que, por ejemplo, los espartanos consideraban que eran descendientes de Heracles, de la figura de Hércules. Y para muchos que creíamos que Hércules simplemente era un cabezadura musculoso, ¿no? Y que lo único que se basaba era dar golpes, Heracles, su enseñanza no solamente es el arco, la espada y la lucha, lo que consideramos la lucha grecorromana, el pancracio, sino que también aprende música y poesía. Pero cuenta la historia que un día su maestro de música se enfada con él. Sí. Le da un golpe, ¿no? Y Heracles se enfada y lo mata de un golpe. De hecho, los dioses, pues llega Zeus y dice, mira, esto no puede ser, y lo manda de pastoreo. Siendo pastor, había un león que estaba atacando a las ovejas y demás, y Heracles mata con sus propias manos al león. Le arranca la piel y lleva la piel del león encima. Sí. Esa es la primera vez que se ve Heracles, ¿no? Se habla de Heracles como que lleva esa piel de león y el bastón, el báculo o la porra, característica en Heracles. También anteriormente, Hera cuando Heracles era bebé, se entera de que un niño nacido de la infidelidad de Zeus le manda dos serpientes y Heracles las mata con las manos y se las enseña a su padre, demostrando ese lado divino que tiene la figura de Heracles. ¿De acuerdo? Bueno, viendo un poquito el contexto y viendo la figura del mismo, lo primero que vamos a hacer, y ya están los compañeros, tenemos gente aquí. Sí, aquí Mike Bike te decía,
Si en los institutos se enseñase la filosofía de esta forma, otro gallo cantaría. Y Perseo, Efectivamente. también agrega, ¿y Perseo no era hijo de Zeus igual? También, efectivamente. Claro que ahí fue donde como lluvia dorada se metió como por el tejado y Efectivamente. ayudó a la... Realmente, una cosa muy importante que tienen los griegos y los romanos era la familia. Dejando todas las infidelidades, para ellos era muy importante la familia. Y eso se ve muy reflejado en su mitología. Zeus como el gran padre, el que protege a sus hijos, ¿no? El que interviene en la guerra de Troya, él se queda a un lado y dice que él no entra, que en trifulcas de ellos no quiere entrar, porque se enfrenta a Ares con Atenas, perdón, ¿sabes? Está Afrodita por ahí. Mm. Y él dice que él no entra, que sean ellos los que se enfrenten y Que ya tuvo bastante peleando contra los titanes. efectivamente, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que hacer, y ya como tenemos compañeros y compañeras que nos siguen en el foro, lo primero que tenemos que hacer es darle unas características a nuestro amigo Heracles, ¿no? Hemos hecho una caricatura, ¿no? Del propio Heracles, Está buenísimo. ¿vale? Si te das cuenta, Heracles es la única escultura griega que rompen, si vemos nosotros tanto todas las figuras que hay de Heracles, Sí, la mayoría de ellas, por no decir todas, rompen con la hegemonía que tenían los cuerpos griegos. que eran más delgados. Que eran esa forma perfecta. Heracles siempre lo sobredimensionan. Le dan el cuerpo de un culturista, de un luchador. Los otros son unos cuerpos más modelados y demás. Y Heracles, las esculturas que hay de Heracles son brutales para representar realmente la diferencia de Heracles con el resto. Bien. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí nuestra figura de Heracles. Y lo primero que yo lanzo la pregunta es, ¿qué características tiene Heracles? Te digo yo. Tú mismo, incluso los compañeros que están ahí, las compañeras que están en el... Bueno, seguramente fuerza, eso es lo más notorio. Aparentemente una gran autoconfianza, porque si él enfrentó todas las pruebas así, Fuerte ego, ¿no? claro, una autoafirmación importante. Y también cierta apertura, por lo que sé de las historias, cierta apertura a adaptarse a los cambios, ¿no? A las dificultades que se van presentando, a los desafíos. Y le agregaría algo más que es pasión, apasionado. Es más, es lo que ocurre a lo largo de su historia y por eso tiene que hacer los trabajos porque mata a sus hijos, porque Claro. lo engaña y cree que son unos enemigos, los mata y su mujer muere de tristeza. Y Heracles, antes de quitarse la vida, dice, voy a ir al oráculo de Apolo para que me digan qué tengo que hacer. Y ellos le mandan a este rey para hacerse inmortal. Si consigue pasar las 12 pruebas, pues podrá pasar a la inmortalidad y se entiende que se reuniría con su familia. Claro. Bien, vamos a ver si los compañeros del foro ponen alguna característica. Ahora mismo nada, están ahí pensando, están ellos... Pensando. Una cosa muy importante también que tiene Heracles es que es un semidios. Sí. Por tanto, voy a poner, por ejemplo, un elemento muy... Vamos a poner el triángulo, ¿vale? Como de divinidad. Y le pongo un partido. Esto sería semidios, ¿de acuerdo? Ah, Entonces, vale, medio Dios, claro. medio dios, ¿vale? Pongo el triángulo, ¿no? Como debemos entenderlo. Y pongo que es un semidios. Por tanto, tiene características divinas. Sí. No todas, pero sí tiene unas características divinas. Una de ellas es que es finito. Heracles puede morir. Sí. Puede sufrir heridas. Sí. Por eso él pide poder ser inmortal y que esté recordado. Hemos visto que tiene la pasión, se adapta perfectamente al entorno, por tanto, volvemos a ese triángulo en el que yo hago constancia de rueda, como cada cual quiera verlo, de lucha, adaptación, evolución y seguimos luchando. Y esta rueda no se interrumpe
En el momento que se interrumpa es que hemos muerto. Claro. Porque yo no puedo estar infinitamente, yo no puedo estar toda mi vida luchando, porque me cansaría. Yo toda mi vida no puedo estar adaptándome, porque hay un momento que esa adaptación no se consigue, ni yo puedo estar siempre evolucionando, porque van a venir nuevos problemas. Por tanto, esa lucha tiene, esa rueda tiene que seguir girando, 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 y deja de girar en el momento que morimos, ¿no? El momento que yo muero significa que he pasado a mejor vida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que también tenemos que tener en cuenta una cosa. Si soy un semidios y tengo estas características, ¿cuáles son los problemas que va a tener Heracles? Y supongo que por ser un semidios, no lo mirarán con mucho cariño algunos porque lo verán muy diferente. Tú mismo decías eso de que tenía una contextura distinta al perfil griego. Por tanto, sus problemas, ¿qué van a ser? Problemas, no sé, de desafíos. Adecuados a su figura. Claro, claro. ¿De acuerdo? Bien. A partir de este momento, vamos a dejar a un lado el término problema. A mí me gusta utilizar el término problema cuando hacemos aplicación filosófica. Me gusta hablar de trabajos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de problema, lleva ya implícito el dolor, lleva implícito como muchas veces una falta de solución, eso no se soluciona. Mientras que si hablamos de trabajo, el trabajo siempre tiene una recompensa. O sea, salarial, determinar un trabajo, cuando pinto, cuando hago una escultura, cuando monto una tienda de campaña. Tengo que trabajar y hacerlo. Claro. ¿Qué ocurre? Que si nosotros vamos planteando y vamos cambiando el término problema por trabajo, y empezamos a tener esa conciencia, yo tengo que trabajar para terminar el trabajo. Al trabajar tengo que esforzarme en hacerlo, tengo que buscar soluciones. El problema me puede llevar a sentarme y decir, tengo un problema, pero al trabajar ya estoy buscando soluciones. Si tengo que arreglar una puerta, pues tengo que buscar unas herramientas para arreglar la puerta. Bien. Si tengo que pintar, tengo que tener las herramientas para poder pintar. Si no las tengo que buscarlas. Porque tengo que terminar ese cuadro, tengo que terminar esa escultura, tengo que terminar esa puerta. En el caso de Heracles, tiene que terminar unos trabajos para conseguir esa inmortalidad. Lo que significa que la recompensa que tendrá Heracles es, al terminar sus trabajos, será la inmortalidad y reunirse con su familia, por poner un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que su primer trabajo es matar al león de Nemea. No se lo ponen fácil, ¿no? No, ni mucho menos. Pone Mike Bike aquí. Pone primero Tomás Solís, dice coraje, es lo que ve. Apareció LM, que es Luisa, un saludo para ella. Mike Bike pone características, no sé, pero es el que abrió el estrecho de Gibraltar, jejeje, las famosas columnas de Hércules. Sí, eso equivale a que tiene una fuerza que es capaz de romper con la propia naturaleza. Hércules, Edu, ¿tiene un punto de contacto con Sansón? Sí, tendría un punto de contacto con Sansón, pero en este caso Sansón tiene una debilidad muy latente. Sansón tiene una especie de mezcla entre Heracles y Aquiles. Vale. El talón de Aquiles de Sansón es su cabello. Sí. Heracles no tiene eso. El problema que tiene el talón de Aquiles de Heracles es lo que ha apuntado tú, la pasión, la ira, es muy irascible. Lo que hace que él se lance de la diferencia con Odiseo. Claro, que es más prudente. Sí, y la sabiduría hace que sea más, se plantee mejor los planes que tiene que llevar a cabo, las acciones, frente a Heracles que se lanza, ¿no? Bien. Características del león de Nemea. Y será, supongo, feroz. Sí. Defensor de lo suyo, no sé. Territorial. Territorial. Y... ¿Un león qué era? ¿Cómo? ¿Qué consideramos al león? Una fiera. Sí, pero tiene un planteamiento dentro del reino animal. El rey. Por tanto, digamos que tiene el estatuto máximo. Pero también como comía gente de la zona, podríamos decir, no sé, cruel. Bueno, realmente los animales no podríamos dar la característica de crueldad. La crueldad es porque simplemente plantea. Lo que sí podemos ver como un peligro. Peligroso. Es peligroso porque rompe con la hegemonía. Claro, si tú tienes un rebaño y el león llega, mata tu rebaño, rompe completamente tu economía, mueres de hambre. Claro.
me gusta ponerlo del rey porque es como si es el señor de la zona, ¿no? Pero tiene otras características también el león de Nemea. El león de Nemea está tocado por los dioses. Es un monstruo mitológico, una criatura mitológica. Y es inmune a las flechas y a los golpes de espada. Bien. ¿De acuerdo? Su piel es resistente a eso. ¿De acuerdo? Sus garras son capaces de destruir las rocas, por tanto las armaduras las destruye. Sus fauces son capaces de destruir un carro. Recordemos que en Grecia la caza del león se hacía desde unos carros. Van montando carros y van disparando las flechas para cazar al león. El león de Nemea es inmune a todo eso. Sí. Y todo aquel que se ha enfrentado al león de Nemea, el león de Nemea ha hecho Wines Claims. Se lo ha zampado. ¿Qué pasa? Ahora nuestro amigo Heracles tiene que enfrentarse al león. Sí. Y dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahí está el problema. Bien. Aquel que sepa el mito y sepa la historia, por favor que no conteste. Aquellos que no lo sepan, que busquen una solución de cómo matar al león. Veamos si alguien tiene... Ahí te lo están revelando. Mejor no leas lo que dice el comentario de Mike Bike. No sé, le canta una nana y para que se duerma y... Bien, eso podría ser una ¿no? Dice que la música amansa a las fieras. Claro. Tiene el guapo que se acerca al león. O, a cantar a la nana. Si yo me acerco al león y le empiezo a cantar a la nana, el león, venga, anda, buen guapo. Que va a ver lo último va a ver tú, va a hacer mi fauce. Esa solución no nos vale. Podría también cercarlo para que se muera de hambre. Efectivamente, pero el león tiene la capacidad de poder salir fuera y comer lo que le da la gana. Por tanto, tú me cercas, vale, yo voy a por ti. Mi objetivo eres tú. Podría hacer que lo persiga y hacerlo caer por un barranco o alguna cosa por el estilo. Claro, es buscar una solución, pero claro, no olvidemos que un león tiene una velocidad y posiblemente fuera más rápido que Heracles. Sí. Es más, recordemos que tiene los atributos divinos también el león, e inmune a las armas. Bien, hemos puesto ahí unas posibles soluciones. Que no, yo haría esto. Si soy Hércules, me acercaría, lo miraría a los ojos y le diría, ¿sabes tú quién soy yo y quién es mi padre? Ahora vamos a hablar mientras te doy un boca en la cabeza y solventamos el problema. Que venga tu padre luego a hablar sobre esto. Heracles, yo voy a contar el principio de la historia, ¿vale? Heracles empieza a lanzarle flechas para comprobar, porque Heracles, igual que Apolo, al igual que Odiseo, son buenos arqueros. Sí. El arco tiene una característica que a lo mejor a lo largo de la historia fue perdiendo fuerza, ¿no? Por las órdenes de caballería, ¿no? Pero el arco siempre tiene ese elemento de acercarme al enemigo, la puntería, el arte, ¿no? Incluso en Japón, ¿no? El judo, ¿no? El poderse disparar, que según el Zen, la flecha no viaja al objetivo, sino el objetivo viaja a la flecha. Sí. O sea, siempre tiene ese elemento mitológico, ese elemento vinculado a los dioses, como ya apunto a Apolo. Heracles, muy buen arquero, y dispara su arco al león, pero ve que no. Además, Edu, el arco también tiene una relación con lo meditativo. Sí. Con lo de esto de, no sé, viste que dicen que cuando vas a disparar con arco, como también con ciertas armas de fuego, no hay que respirar en ese momento, porque si no puedes errarle a la diana. Entonces, una especie de autocontrol, ¿no? O de autoconocimiento para poder serenarse. Sí, efectivamente. El arco tiene ese elemento de control, como bien indicas, de autocontrol. Es como si vinculáramos todo, nuestra respiración, nuestro pensamiento y nuestra alma en un solo punto, y ese punto es el que sale, ¿no? En la diana. Heracles, como bien apuntamos, dispara sus flechas y no lo consigue. No le hace nada al león. Como es tan irascible, se va para el león con la masa que él lleva y empieza a golpearle. Y el león lo mira y se vuelve a su cueva. El león ve que no es rival para él. Claro. O sea, le demuestra a Heracles que es hijo de Dios, de un dios que es Zeus, que no es menos que un ciervo, no es menos que todos aquellos que han muerto,
y lo desprecia dándose la vuelta y llegando otra vez a su guarida. Heracles, enfadado, tira la masa, grita a los dioses y empieza a pensar cómo puede acabar con el león. ¿Qué ocurre? Que Heracles llega a la conclusión que se tiene que enfrentar cuerpo a cuerpo con el león de Nemea. Y yo pregunto, ¿por qué me tengo que enfrentar cuerpo a cuerpo con él? Y porque probó que ya no había ninguna otra opción, entonces decidió probar con su cuerpo a cuerpo, con su cuerpo. Efectivamente. Lo que intenta aquí nuestro amigo Heracles, lo que hace, y esto es lo que nos lleva al pensamiento lateral, es analizar lo que es el león. El león tiene que tener unas características. ¿Qué características comparte el león con Heracles, pero con el resto de nosotros? Que tiene un cuerpo Bien. y que ese cuerpo perece, en teoría, que si no, por ejemplo, no se alimenta, puede morir, que si no bebe agua, lo mismo. Efectivamente. Y Pero ese claro, Heracles no tiene tiempo de hacer que el león muera de hambre. Claro. No tiene tiempo para que el león muera de sed. ¿Qué otro elemento compartimos todos los mamíferos? La respiración. Efectivamente. Heracles, como bien apuntó Mike, ¿no? Necesita ahorcarlo. Le hace la clásica llave, que es el mataleón, que es una técnica de lucha, que ya viene desde Grecia, ya viene desde los romanos, de los gladiadores que utilizaban para enfrentar cuerpo a cuerpo, imitando o haciendo honor a Heracles. Para los gladiadores se enfrentaban a las fieras y utilizaban esta técnica para matar al león o matar a un tigre. Pero un gladiador no semidios, sino un gladiador gladiadores. ¿Podía ahorcar a un león? Pues de ahí viene la técnica del mataleones. Pero digo, ¿era efectiva o acababan todos comiendo? Algunas eran efectivas y otras no. Usted piensa que eran hombres que se enfrentaban a toros y muchas veces en combate cuerpo a cuerpo. Pero sin armas, matar a un toro no se puede. Pues yo lo hacían, doblarlo, tirarlo al suelo. Sí. Es que nosotros no somos capaces de entender cómo eran los soldados y los guerreros y los gladiadores de esa época. Porque por mucho que veamos nosotros hoy luchadores como pueden ser los luchadores de artes marciales mixtas, un guerrero sumo, un boxeador, realmente la conciencia o el concepto de combate, de lucha que había en esa época no es el que hay hoy. Claro. Ni las heridas que se sufrían en esa época son las heridas que se sufren hoy. Sí, hoy en día cuidamos demasiado la vida y efectivamente, por no mucho que nos guste, porque seamos muy combativos, que seamos muy seamos luchadores profesionales y demás, no tenemos el rango de peligrosidad que tenían estos luchadores. Y el nivel de honor también que manejaban, ¿no es cierto? Y además esto se vincula alrededor de lo siguiente: los combates de gladiadores, a diferencia de lo que pensaba la gente, en principio no eran a muerte, porque un gladiador era muy caro, y sobre todo los que eran artistas. ¿Qué pasa? Eran combates a primera sangre, eran espectáculos, pero con Cómodo empieza a cambiar esa tradición y empiezan los combates de gladiadores a muerte. Cómodo es este que vemos en la película Gladiador. Sí, que es una locura totalmente, la historia no tiene nada que ver, pero el emperador Cómodo, que él creía que era descendiente de Heracles. Vale. Pero mata realmente, en la historia mató a su padre, No. No era Marco Aurelio su padre. No. Vale. Pero bueno, ahí queda más dramático, ¿no? Queda para demostrar que Cómodo es cruel y malvado. Claro. Y nosotros no lo tragamos y ya está. ¿Qué ocurre? Que como bien apuntas, tiene que ahorcarlo. Y hace la técnica del mata leones y mata al león de Nemea. Vamos a llegar hasta ahí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir un poquito qué es lo que hace después de matarlo. Pero a lo que yo voy, empezamos ya un poco al tema de la utilización de la filosofía aplicada y el pensamiento lateral. A ver. Voy a quitar esto, ¿vale? O sea que ya entró ahí a la cueva, lo mató, lo tiene ahí muerto a sus pies. Efectivamente, ya el león ha muerto. Rey en pi. Bien. ¿Y ahora qué problema tiene? Bien.
hemos llegado al problema, ¿no? Hemos llegado al trabajo y lo hemos hecho. Mm. Bien, desde aquí vemos que, oye, qué sencillo, ¿no? Lo ha conseguido y fuera, se acabó. Realmente no es tan sencillo. Heracles pasa por diversos puntos. Tiene que ver dónde han fallado otros para él no caer en los mismos errores, que comete al principio los mismos errores porque se enfrenta directamente al león y el león pues, pasa de él porque dice, mira, otro que va a morir. Sí. Bien, ¿esto cómo podemos llevarlo a nuestro día a día? Supongo que cada vez que tenemos un desafío que por los métodos que hemos aplicado desde siempre no funciona, tenemos que buscar otras soluciones. Primero, has indicado bien, cuando tenemos un desafío nosotros, Nosotros. nuestro desafío, por tanto empieza un problema de propio, Te refieres a interior. mío propio, Vale. ¿de acuerdo? Porque soy yo el que tiene que solventar el trabajo. Mm. No es el del vecino, no es el de 2 calles más allá. Estamos hablando ahora mismo que la cuestión la tengo yo. Pero puede ser un desafío que te lo presente, no sé, un compañero de trabajo. Efectivamente, pero me lo tengo que traer a mí. Sí, vale. Por tanto, yo parto de que tengo ese desafío. Bien. Y tengo que solventar el trabajo para obtener la recompensa. Sí. Empiezo a tener ese problema. Empiezo a tener esa duda. Empiezo a tener ese trabajo. Por tanto, como bien indicamos, el trabajo me lo traigo hacia mí. Mm. Eso es lo que significa que el trabajo tiene que estar al nivel de mis posibilidades. Porque si yo no estoy al nivel de las posibilidades del trabajo, no lo voy a lograr. No, claro. Por eso Heracles se enfrenta al león de Nemea. Aún igual. Efectivamente. Bien. Empezamos con el primer punto. Y es que tengo que ser consciente que por muy difícil que sea el trabajo que me viene a mí, yo estoy al nivel de poder conseguirlo. Y eso lo que hace es que el problema o el trabajo, como estamos hablando, lo nivelamos. ¿Y qué pasa si el trabajo que se me presenta, el desafío, me supera por mucho? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde empieza la duda. Y es lo siguiente. La mayoría de los trabajos, o como normalmente hablamos de los problemas que tenemos, consideramos que no somos capaces de superarlos. Claro. ¿Pero por qué? Porque nos falta esa autoestima, nos falta esa posibilidad de creer en nosotros mismos. Pero si nos damos cuenta, desde que nacemos tenemos trabajo que hacer. Aprender a hablar, aprender a andar, aprender a actuar en sociedad, aprender a vivir, nuestros primeros exámenes, la pérdida de un familiar, y vamos salteando, ¿no? Y vamos sobreviviendo y vamos superando estos tipos de trabajo que nos ponen o estas pruebas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Algunos con mayor éxito y otros con menor éxito. Pero seguimos avanzando. Dirías que solemos considerarnos menos de lo que en realidad podríamos ser. Potencialmente somos más de lo que creemos. Efectivamente, que eso es lo que tiene Heracles. Heracles, su vinculación como semidios, por un lado, tengo ese poder que me dan los dioses, pero por otro lado soy consciente de mi mortalidad. Cuando yo soy consciente de mis límites, soy consciente de hasta dónde puedo llegar. Claro. Cuando yo soy capaz de entender hasta dónde puedo llegar, yo puedo superar esos límites. El ejemplo lo tenemos a lo largo de nosotros, personas que nacen sin piernas y son atletas. Personas que tienen un accidente y pierden un brazo y siguen viviendo. Personas que fallecen en su familia y no se suicidan, continúan. Una persona que pierde el trabajo con un hijo y busca soluciones y busca respuestas y se autocrea como el ave fénix y renace de las cenizas para volver a seguir luchando. Pero dime. ¿Qué hace que uno ante el mismo desafío se derrumbe y otro ante el mismo desafío se eleve? Tú has puesto ante la clave. Una persona que se derrumba ante el desafío porque cree que no es capaz de enfrentarse a ese desafío. Frente a otra persona que dice, sí, yo puedo, hacia adelante, aunque caiga en el desafío, pero me voy a enfrentar a él. ¿Qué es lo que hace Heracles? Heracles va a luchar con el león sabiendo que puede morir, porque como apuntamos, es finito. Pero no por ello deja de enfrentarse al trabajo. Lo único que tenemos que ser capaces de ver cuáles son nuestras posibilidades frente al desafío. Tampoco podemos ser unos suicidas. Como decía Aristóteles, tan malo es el que es cobarde como el que es impulsivo. Lo importante es ser valiente. O sea que si el león hubiera medido, no sé, 500 metros de altura, Heracles no lo enfrentan. O puede que sí, porque a lo mejor tenía más cerca las partes nobles y le da un golpe en las partes nobles, lo baja y le hace la técnica. Vale. Ahí vamos a la clave. Que lo que tenemos que buscar son respuestas ante el trabajo que tenemos frente a nosotros. Porque volvemos a lo de siempre. No se le dio el trabajo a Pepito, no se le dio el trabajo a fulanito.
Se le da el trabajo a Heracles, creyendo el rey que no va a ser capaz de conseguirlo. Claro, lo que decías de las partes nobles me hace pensar en el inicio, cuando él probó armas convencionales y no funcionaron, buscó una alternativa no convencional o poco convencional, como sería golpear en las partes nobles. A veces nos quedamos con que para cada problema hay una solución sola, una sola. Y no. Es más, incluso se enfrenta al león cuerpo a cuerpo. El león en su foro interior diría, pero este tío es tonto. ¿Cómo se va a enfrentar mi cuerpo a cuerpo? Lo hace. Muchas veces el problema que tenemos frente a nosotros, el trabajo que tenemos frente a nosotros, no concibe ciertas formas de ser solventado. Y es por ahí donde vencemos. Don Juan de Carlos Castaneda decía que si uno se encontrase en medio del desierto, que era donde ellos estaban, con un puma, porque era lo que había por esa zona, o un gato salvaje, le recomendaba a Castaneda que no hiciera lo que se esperaba que tenía que hacer, es decir, por ejemplo, o enfrentarlo o salir corriendo, sino que, no sé, bailara, por ejemplo, delante del animal, y que el animal mismo iba a estar por esa misma razón sumamente confundido y probablemente le diera tiempo a salir airoso. Efectivamente, sí. Es más, muchas veces actuamos siempre de la misma manera frente a un mismo trabajo. ¿Qué ocurre cuando rompemos y no vemos que no hay solución, sino que la cosa va empeorando? ¿Qué ocurre cuando cambiamos nuestra estrategia? Cuando cambiamos nuestra estrategia de trabajar frente a ello, que eso es el pensamiento lateral, cuando cambiamos esa estrategia y actuamos de forma que otros no han actuado, esa forma hace que la respuesta del trabajo muchas veces sea como tú has indicado, que se quede sorprendido o se quede completamente, digo, bueno, pero esta respuesta yo no me la esperaba. Sí. Incluso la gente que tenemos alrededor nuestro diga, pero sí, donde no han conseguido otros, esta persona lo ha conseguido y de la forma que lo ha conseguido. Por ahí habría también otra pregunta por un cómo, que es ¿cómo hago yo para soltar y deshacerme de los métodos convencionales que me ocupan la cabeza y poder abrirme a métodos menos convencionales? Voy a otra cosa, más que preguntarnos el cómo, tenemos que preguntarnos para qué. ¿Para qué utilizas esta herramienta? Para solventar el problema que tengo. Claro. El cómo puede llevarme a convertirme en el pensador de Rodin. Quedarme quieto y empezar a pensar por eso la solución. Si es frente a que al para qué. Vamos a ver, ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Para obtener aquello? Pues vamos al lío. Ah, tú dices que al preguntarte el para qué, como tú ves el objetivo casi te informa del método adecuado. Mientras que si tú te lo pones a pensar, das vueltas en círculo dentro tuyo. Claro, por eso te digo lo del pensador de Rodin. Me siento, empiezo a plantearme cómo puedo solventarlo, y el problema sigue creciendo, el trabajo sigue creciendo, el trabajo va aumentando. Vale. ¿Cuál es mi objetivo? En el caso de Odiseo, si yo consigo eliminar al león de Nemea, puedo llegar a la inmortalidad. ¿Cuál es realmente lo que a mí me interesa? Deshacerme del león. ¿Por qué? ¿Para qué? Ser inmortal. Para obtener la inmortalidad. No porque voy a ser inmortal, no, porque yo no lo sé, porque si me mata, si yo digo porque voy a ser inmortal, porque tengo ya la seguridad que voy a ser inmortal. Eso tampoco puede ser. No, es la condición. ¿Para qué? Para ser inmortal. Para ser inmortal. Eso es muchas veces más importante que la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Siempre me va a dar una respuesta rápida. En ocasiones incluso ya aprendida y no tiene función alguna en nosotros, no tiene valor. Efectivamente, ¿el para qué hace? Quieto. Tengo que pensar bien la respuesta al para qué. Por tanto, primer punto. El problema o el trabajo ya lo hemos puesto a nuestro nivel. Lo hemos bajado o nosotros lo hemos subido. Claro. Al final vemos que el trabajo está a nuestro nivel. Segundo, ¿yo tenía las herramientas para poder vencer al león? Sí. Hombre, porque yo tengo la fuerza de un semidios y puedo estrangular a un león que es como una especie de semidios también. Sí. Si yo fuera un Mindundi, pues no sería capaz de destruir al león. Yo, por ejemplo, no podría. No, es que tú, a lo largo de tu vida, tú vas a encontrarte con leones de Nemea y tú tienes la capacidad de poder hacerlo, Pablo, porque el león de Nemea es como tú y tú eres como el león. Por tanto, tú tienes la capacidad de poder ahogar al león. O sea, tú dices que cuando uno se encuentra con desafíos personales en la vida, que pueden venir de afuera también, por la condición, por la manera de ser de uno, siempre más o menos se enfrenta a desafíos que son posibles. Efectivamente.
Vamos a ver, yo no me voy a meter en una plaza de toros a torear un toro. ¿Por qué? Porque si lo hago posiblemente sea estúpido. Porque yo no he visto un capote en mi vida, ni sé las reglas del juego del torero. Posiblemente el toro me va a pasar por encima 20 millones de veces. Pero sí me atrevo a hacer esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Que otra persona no sería capaz simplemente por verse reflejado en la pantalla diría, no, yo qué va. Porque tiene algún miedo escénico. Sí. Pero la primera vez que yo tengo que hacer esto, también lo pienso y digo, uff, ¿cómo va a salir? ¿Cómo no va a salir? Me quedan unas dudas, pero me digo, no, voy hacia adelante. Yo tengo mis herramientas. Voy a proyectar de una manera mejor o peor. Le va a gustar más o va a gustar menos, pero tengo que hacerlo. Y puede pasar, Edu, que a veces los desafíos uno no los busque, como en el caso de Hércules, que los fue a buscar, sino que se los encuentre. Es decir, uno va por un callejón oscuro un día saliendo de algún sitio y no se dio cuenta que se metió justo en la calle peligrosa de la ciudad y aparecen ahí unos vándalos. Claro, pero es que eso le ocurre también contra la hidra de Lerna. Dentro de la confrontación contra la hidra de Lerna aparece otro problema más, que Heracles no se esperaba. Vale, no hagamos spoiler, no hagamos Y spoiler. lo solventa. Vale. Efectivamente, muchas veces a lo largo de nuestro trayecto nos vamos a encontrar con otros desafíos, pero que no tenemos que olvidar cuáles son nuestras características. Y es lo que hablábamos con anterioridad. Muchas veces olvidamos cuáles son nuestras virtudes. Si nosotros somos capaces de ver cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos, nuestros límites, podemos ampliar nuestras virtudes y aumentar nuestros límites. O sea, ir superando esos límites y mejorándolos. ¿Cuál es mi defecto? Pues tal, yo lo analizo, veo cuál es mi defecto. Y si ese defecto mío es mi león de Nemea, puedo eliminarlo. Pero tengo que ser consciente que tengo las herramientas. Pero Hércules o Heracles parece que tuvo esa capacidad de autoconciencia de revisar y saber qué cualidades tenía y capacidades. Pero, ¿y si nos pasa que no tenemos esa capacidad de ahondar en nosotros y creemos que valemos nada cuando en realidad tenemos miles de herramientas? Ese es tu primer león de Nemea. Ese es tu primer león de Nemea. Cuando no somos capaces de ver en nuestro primer trabajo. Ojo, estamos poniendo el ejemplo del león de Nemea, pero a lo mejor la cierva puede ser nuestro primer trabajo, o la hidra de Lerna nuestro primer trabajo, o el jabalí nuestro primer trabajo. Estamos haciendo porque, fíjate, cuando hacemos la cierva, realmente es el tercer trabajo de Heracles, yo lo pongo el segundo. Vale. Que muchas veces, aunque llevemos un orden, mi primer trabajo puede ser cualquiera de los 12 trabajos de Heracles. Pero siempre tengo que tener claras cuáles son mis características, mis habilidades. Por muy ciego que esté, incluso la ceguera es una cualidad. Ah, vale. Tú dices que hay que examinarse para saber, digamos, rescatar el valor aún de las cosas que aparentemente no serían las elegidas como las provechosas. Efectivamente. O sea, a veces, como decía Chuang-Tzu, por ejemplo, Chuang-Tzu, un sabio chino de la línea de Lao Tse, pero más adelante, decía que la sabiduría de la estupidez, o el valor de la estupidez. Él decía que, por ejemplo, el árbol más nudoso y más torcido era un árbol que ningún carpintero iba a cortar nunca. Entonces, era el valor de la inutilidad. Al ser un árbol inútil, sobrevivía, mientras que el más bonito, el más recto, qué sé yo, enseguida lo cortaban. Entonces decía que a veces el sabio tiene como valor la inutilidad. Efectivamente, sí, perfecto. Eso nos ayuda a muchos a vivir con la conciencia tranquila. No solamente con eso, con la conciencia tranquila, Pablo, pero sí que tenemos que ver que desgraciadamente nos han dicho que hay ciertas cualidades para poder solventar ciertos problemas. Y nos damos cuenta que a lo mejor no. Que hay muchas otras más que pueden estar en nuestro interior y que no las estamos viendo. O incluso puede que no las estemos viendo porque siempre estamos evitando enfrentarnos al trabajo. También. No, yo no voy a ser capaz, no, yo no creo que lo consiga, yo no. Y en el momento que se pone, se da cuenta que no solamente tiene cada posibilidad, sino que tiene verdaderas virtudes para poder lograrlo. O sea que quizá, tú dices que quizá Heracles venía peleando con todas sus armas y gracias a este león de Nemea descubrió que tenía un arma más para usar, que eran sus brazos. Voy a más. Heracles se enfrenta al león de Nemea porque hay un problema anterior, hay un trabajo anterior a ello. Si él no hubieran fallecido sus hijos y su mujer tampoco hubiera muerto de pena,
nunca se hubiera enfrentado al león de Nemea. Él vivía plácidamente. Al vivir plácidamente, se enfada, le mete esa rabia dentro de él, cree ver enemigos donde están sus hijos y mata a los hijos. Muchas veces nosotros tenemos una vida plácida y de repente viene un golpe del destino, un golpe en la vida y nos hunde completamente y destruye todo lo que tenemos establecido. Y tenemos dos opciones, o hundirnos o subir a flote. Heracles podía haberse suicidado, pero dijo, no, yo tengo que buscar una solución. Fue al oráculo de Apolo, ¿no? Y le dicen lo que tiene que hacer. Y empieza su nueva odisea, empieza su nuevo trayecto, su nueva diáspora. Un proceso de transformación, de lucha, adaptación y evolución. Los griegos tenían una palabra que era agón, ¿sí? La misma que forma la palabra agonía, y significa contienda. Entonces, como que el agón, por ejemplo, en los dramas del teatro, tenía que ver con algo que templa al personaje, saca lo mejor de sí, justamente. Pero es que realmente muchas veces los problemas, o en este caso el trabajo, como me gusta a mí llamarlo, saca lo mejor de nosotros. Primero nos crea una disciplina. Segundo, demuestra lo que realmente valemos. Tercero, nos da un esfuerzo. Cuarto, mejoramos. Quinto, descubrimos. Y eso es muy importante. Una persona que se está preparando una oposición, una persona que se levanta a trabajar, una persona que de repente muere un familiar. Y tiene que empezar de nuevo. Una ruptura de pareja. La pérdida de un hijo. Sí. Eso no se va a olvidar, pero tiene que continuar. Si Hércules no hubiera aceptado este camino o no hubiera decidido emprender este camino de alcanzar la inmortalidad, ¿qué hubiera sido de él? Se suicida. Lo dice el texto. Él quería suicidarse. Lo único que dice, no, espérate, voy a buscar qué otra solución hay. Y te lo pregunto esto desde el desconocimiento de ese detalle. Si muere, ¿se encuentra con su, si se suicida, ¿se encuentra con su familia o solo lo hace a través de ser inmortal? La inmortalidad hace que él pueda, vamos a ver, lo que él busca es, al ser inmortal, tener la capacidad de poder ponerse en contacto con los que se han perdido. Recuerda que en la mitología griega, todo aquel que va al Hades empieza a olvidarse. Sí, por el Estigia y todo eso. Sí. Claro, pero ¿quién son los que no se olvidan? Son los dioses. Los dioses tienen la capacidad de poder entrar y salir. Como él quería, como Orfeo, ir a buscar a su amada. Orfeo no es una divinidad. Claro. Él sí podría. Él ya puede hablar de tú a tú con Hades. Lo preguntaba porque entonces hay una, digamos, ventaja en el entrar en el agón, en la agonía, en luchar, en enfrentar el desafío y no en la solución, que es más fácil, pero te inhibe de poder tener ese fin feliz. Si él muere, se suicida, se olvida ya a su mujer y olvida a sus hijos. De la otra forma, ser inmortal siempre nos va a recordar. Claro. Es lo que hace Odiseo. Odiseo se la juega a bajar al Hades, al inframundo, a una sabienda que si se queda allí se olvida de todo. Sí, hay una película que es de Robin Williams, donde justamente muere toda su familia y él en un accidente y él queda vivo y bueno, es toda la odisea justamente de ir a rescatar a su esposa y a sus hijos sin perderse él y está ahí como que pierde la conciencia, más allá de los sueños se llama. Sí, más allá de los sueños. Muy bonita, además tiene una fotografía y tiene unos efectos muy chulos. Preciosa, sí. Pero esa es la ventaja que tiene. En el momento que ella pasa a ser una divinidad, no tiene por qué caer en la trampa del Estigio. Por tanto, podrás recordarlo siempre. Bien. Por tanto, no mueren. ¿Sabes? En el momento que yo recuerdo, no muere. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hace Heracles? Y continúo. Heracles, cuando muere ya el león de Nemea, elimina al león de Nemea, intenta cortar la piel, ¿no? Sí. Para quitarse el pellejo que él tiene del primer león que mata, pero se da cuenta que no. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo puede arrancarle la piel a ese león? Y en teoría, con nada, porque si ningún arma lo puede cortar, con nada. Pues sí, hay una cosa, con las propias garras del león. Habrá tenido que probar para eso, ¿no? Claro, él coge las propias garras del león y rasga y lo despelleja con las propias garras. Pero por eso digo, habrá probado varias cosas y finalmente prueba con una espada que lleva,
una espada que lleva, prueba y se da cuenta que no. No él, sino de la espada de los muertos que hay allí. Y dice Heracles, bueno, quieto, tiempo. Volvemos al pensamiento lateral. Y las armas no le hacen nada, ¿cómo leche voy a coger con una espada? Claro. Es lo único que es capaz de cortar su propia piel, tus propias uñas. Las propias zarpas del león, rasga la piel y se la coloca. ¿Y por qué lleva el león como la piel, no? ¿Por qué lleva Heracles la piel del león? Supongo que porque, bueno, conozco la historia, pero para suponer, digamos que porque da fuerza, porque llevar, por ejemplo, los enemigos puestos, inclusive los caníbales que se comían a sus enemigos, era para absorber la fuerza del contrario. Por ejemplo, nos podría valer un tapado de piel. ¿vale? Heracles lo conocemos por llevar la piel del león encima. Sí. Bien. ¿Qué características tenía la piel del león? Es que era invencible, no se podía atravesar. Ya lleva una armadura. Claro, lo volvía invulnerable. Aquí dice Mike Bike, lleva la piel a modo de coraza, protección, y la cabeza a modo de yelmo. Pero ¿esto qué significa? Que cuando nosotros solventamos un trabajo, solventamos un problema, ganamos una experiencia. La armadura. Y esa experiencia nos hace dormir más tranquilos porque sabemos que ahora, si llega a pasar una cosa por el estilo, ya tenemos una solución. Claro. Claro. Yo tengo mi defensa, yo tengo mi coraza. Esto es lo que se llama esa adaptación. Por tanto, en el momento que yo me adapto al problema, ya evoluciono. Y me enfrento al próximo problema. Claro. Esto que estamos haciendo aquí, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en los centros penitenciarios y demás empezamos a solventar cuáles son nuestros problemas. Uno de ellos, o nuestro trabajo, uno de ellos es que mi condena se continúe y se finalice sin aumentar la misma. No me metan problemas, poder llevarlo lo mejor posible, llevar una vida más normalizada dentro de la institución y, sobre todo, adaptarme a la normativa y a la forma de vida. Esa adaptación hace que evolucione y me vengan nuevos problemas que sea capaz yo de poder solventarlo. También podría ser que en un centro penitenciario, que es un buen ejemplo para esto, si el que nos viene a enfrentar tiene una fuerza inusitada o vienen muchos a la vez, podría ser que acaben con nosotros, no hasta la muerte, sino en el sentido que nos derriben, nos venzan, y que tengamos una siguiente oportunidad con otro león de Nemea y otro león hasta que, como en el Día de la Marmota, te vaya como aprendiendo la lección o refinando la respuesta. Efectivamente, incluso llegará un momento donde podré vencer ese problema. Incluso podré vencerlo. Hay formas de vencer ese problema. Si yo me enfrento directamente, pues posiblemente puede que acaben conmigo, pero yo puedo presentar una instancia, puedo cambiar de módulo, incluso podría cambiar de centro penitenciario. Claro, o sea que digamos que cuando Hércules usó la espada, quizá ese era un león. Después le vino mucho más adelante otro león y ahí usó, no sé, el arco y flecha. Y finalmente le vino otro león más y como aprendió de los anteriores, con este probó los brazos y lo acabó ahorcando. Más que venían otros leones, no, vino siempre el mismo problema, intentó solventar la solución, buscar la solución como lo habían solventado otros. Claro, pero en el caso de él, pero puede ser que nosotros tengamos la repetición del mismo problema, pero con distintas caras, me refiero. Sí, efectivamente. E intentamos solventarlo, aunque haya distintas caras, siempre de la misma manera. Por ejemplo, imagínate, Pablo, que tú estás trabajando con un grupo de alumnos y quieres darle la misma solución a cada uno de los alumnos. No. Terrible, ¿no? Cada alumno tendrá que darle una solución. Claro que sí. Cada uno de ellos tendrá una incertidumbre, cada uno de ellos tendrá una forma de trabajar, cada uno de ellos tendrá un problema con el que viene, etcétera. Y a cada cual le conviene una recompensa u otra. Eso es lo que voy. Pero a todos hay que hacerle ver que cada uno de ellos tiene un Heracles dentro de él o de ella y que son capaces de poder solventarlo frente al león de Nemea. Ojo, parto. Yo soy defensor de los animales y estoy en contra del maltrato animal. ¿Ok? Esto es todo simbólico.
No Claro. vayamos por ahí pegándole palos a los pobres animales, ¿eh? Ojo, cuidado, si alguien viene ahora la Asociación de los Derechos de Animales, de esta gente aquí De los- haciendo apología de matar animales. No, no, no. Esto es una cuestión simbólica. Sí, sí, sí. Que es a lo que voy. ¿Qué pasa? Que muchas veces otro de los problemas que tenemos, otro de los fallos que tenemos, es que hemos solventado la cuestión que tenemos frente a nosotros y nos olvidamos. Dejamos que el cuerpo se deteriore, el cuerpo se pudra, sin darnos cuenta que ese cuerpo que hay ahí me puede dar cosas que me pueden ayudar al nuevo trabajo con el que me voy a enfrentar. Eso sería no aprender la lección. Eso, incluso no aprender, no, sino también el no analizar bien todo lo que ha ocurrido. Para capitalizar la Efectivamente. En ocasiones creemos que ya hemos solventado la cuestión y nos olvidamos de ella. Y ahí es donde cae el error, porque nos vuelve otro león y queremos volver a enfrentarnos y la solución no nos viene. Pero si yo que tuve el problema o esto y lo solventé y ahora no. Porque no analizamos profundamente cuál fue las cuestiones que nos vino bien, qué cuestiones nos vino mal, qué respuestas fueron las positivas, qué respuestas fueron negativas, porque aquí tardé más tiempo y aquí tardé menos. Si yo hago todo ese análisis después de solventar la cuestión en sí, soy capaz de vestirme con la piel del león y poder enfrentarme al siguiente. O sea, hace falta como una especie de examen de conciencia, un poco como hablaban no solo los cristianos dicen, sino también los estoicos. Sí, efectivamente, una reflexión. Ahí es cuando sí ya me puedo convertir un poquito en el pensador de rebaño. Siento y veo lo que estoy frente a mí, y no solamente veo lo que hay frente a mí, sino cómo yo era ayer, el que soy yo hoy y el que voy a ser mañana. Porque el de ayer no se había enfrentado a este trabajo, el de hoy se ha enfrentado a este trabajo y está pensando y llegando a conclusiones que el de ayer solo imaginaba, y el de mañana tendrá que enfrentarse a nuevos trabajos porque este ya lo ha dejado atrás, pero sin olvidar la experiencia que le ha dado este. Claro. O sea que somos la suma de todo lo que nos va pasando. Por eso lleva el león Heracles. Y por esa misma ecuación, si te pasan más cosas, somos más. O sea, somos más a nivel cuantitativo. Vamos sumando experiencias en nosotros mismos. Algunas experiencias más dolorosas, otras menos dolorosas, unas más positivas, otras más negativas, pero siempre sumando experiencias. No tenemos que tenerle miedo a la experiencia. Me pareció muy interesante lo que dijiste hace un rato, lo de que las debilidades podían ser herramientas válidas. Eso a veces lo olvidamos, pero muchísimo. Sí, sí, es que nuestro cómputo de habilidades, de suma y resta, o virtudes y defectos, virtudes o pecados, depende de cómo queramos verlo, muchas veces lo dejamos a un lado como diciendo, no, es que esto es malo. Bueno, vamos a ver de eso malo que puede sacar positivo. Claro, porque tú ves un personaje como Rambo, ¿no? John Rambo. Sí. En un marco contextual que es el de la ciudad, es un loco, ¿no? Pero en un marco como de la guerra de Vietnam, el tipo está hecho para eso, tiene todas las cualidades. Entonces, a veces lo que es defecto en una circunstancia nos puede valer como virtud en otro. Bien, te pongo un ejemplo. Un drogodependiente con problemas de autocontrol es un peligro, digamos, para la sociedad. Bien. Entra en prisión, consigue salir de la droga, se recupera, sale de esa enfermedad, como la drogodependencia, y plantea lo siguiente. Bien, yo he conseguido ser referente dentro de los centros penitenciarios. La gente cuando tiene problemas de drogodependencia viene a hablar conmigo y yo le aconsejo o le doy las herramientas para poder salir de la droga. Sí. Pero ahora cuando vaya a la calle, yo no tengo trabajo, mi familia no quiere saber nada de mí porque yo me busco ese problema, la mitad de mis amigos están muertos por la droga y la otra mitad están enganchados. ¿Qué hago? Yo no quiero salir de la cárcel. Claro. Esa persona que se ha enfrentado a un león, ha aprendido a llevar las ropas y demás, se encuentra ahora con otra situación donde esa experiencia que tiene y demás, que vendría genial para un proyecto hombre, para cualquier asociación con cuestiones de drogodependencia y demás, y esa persona tiene el miedo que cuando salga afuera no va a ser capaz de encontrar un puesto de trabajo que le pueda permitir vivir. Y fíjense por dónde ha pasado. A punto de morir por la droga, se recupera, sobrevive a prisión, sobrevive a un mono
y se convierte en una persona referente. Y tiene el miedo que cuando acabe su condena, ¿dónde va? ¿Y cómo sortea ese problema? Ahí empieza una nueva confrontación. Ahora tiene que ver qué elementos son su debilidad, porque su propio pasado como drogodependiente podría ser una debilidad, pero tiene que aprender de lo que ha hecho. Y ver qué elementos me da a mí la institución, qué talleres puede darme la propia institución, qué puedo hacer en mi currículum para poder llevarlo a estos centros y ver cuáles son mis virtudes, porque a lo mejor me he olvidado que yo soy a lo mejor un buen carpintero, pero como he estado dentro de la droga se me olvida que puedo ser un buen carpintero, un buen albañil, un buen médico, porque no sabemos cuál es la profesión de este hombre o de esta mujer. Que muchas veces vemos el problema, vemos el trabajo y es muy grande para nosotros y vemos que no somos capaces, olvidándonos de todo lo que hemos superado con anterioridad. Claro. No hemos quitado de repente la piel del león. Si mantengo la piel del león, digo, bueno, he superado unos problemas, voy a intentar superar otros. Voy a superar unos trabajos, voy a superar otros. ¿Qué es lo que busco? ¿Para qué me voy a enfrentar a ello? En el caso de Heracles, la inmortalidad. En el caso de este hombre, una nueva vida. Y tenemos que preguntarnos todos ¿para qué estoy realizando esto? ¿Para qué me voy a enfrentar al león de Nemea? Y sin olvidar nunca que esa experiencia me va a proteger. Claro. Y cuando tú presentas esto en el centro penitenciario, supongamos que es la primera clase normalmente que lo presentas. No, la primera o la segunda clase, sí. Supongamos, primera, segunda, yo soy un interno, acabo de venir, te conocí la vez anterior y ahora en la segunda ya me cuentas este relato. ¿Cómo reacciono yo a esto? ¿Qué reacciones tienes de la gente? ¿Te preguntan? ¿Qué hacen? Pues más o menos lo mismo que has hecho tú, Pablo. Te van sacando preguntas, van solventando, ponen algunos casos personales. Ellos mismos o ellas mismas empiezan a ver cuáles son sus virtudes y sus defectos. No hace falta que lo digan, pero empiezan a recapacitar. Y sobre todo, en la tercera sesión, en la próxima, cuando me vienen con las preguntas. Habrá también humor, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, porque nos hemos reído aquí, ahora mismo, y cuando vemos el dibujo, efectivamente. Ya te comentaba que a ellos les gusta mucho, incluso a ella, cuando hablamos de feo. Les gusta transformarse para mantener relaciones sexuales, ¿no? Y pues nos reímos, ¿no? Porque también hablar. Como superhéroe sería muy peligroso, me parece, Zeus. Bueno, te pilla por ahí. Pues sí. La cuestión es que si nos damos cuenta, todos llevamos dentro de nosotros un Heracles. Porque tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y tenemos que unirlas ambas para poder solventar los trabajos que nos vienen. Claro. ¿Qué hace Heracles? Pues hace lo siguiente. Además tiene 12, a falta de 1, 12. Es decir, son 12 trabajos que tiene que ir sobrellevando. Quizá cuando está por el león de Nemea está pensando, todavía me faltan 11. Pero la cuestión no es pensar lo que me va a venir, sino tengo que estar en el aquí y en el ahora. Si yo empiezo a pensar en lo que tengo que hacer, ni voy a solventar esto ni lo que va a venir. Claro, no estoy presente. Yo digo que un guerrero distraído es un guerrero vencido. Sí. Una guerrera distraída es una guerrera vencida. Si yo dentro de mi trabajo empiezo a pensar lo que me queda, no soy capaz de determinar lo que estoy haciendo. Yo tengo que focalizar mi atención en lo que estoy haciendo para ver todas las posibilidades. Y es lo que te decía. La mayoría de nosotros, cuando vemos x más y igual a 4, pues rápidamente pensamos en ¿qué? 2 más 2. Esto es como nos enseñan, nos educan. Es el camino rápido. Pero muchas veces a lo mejor llegar al 4 no es 2 más 2. 3 más 1. Efectivamente, 3 más 1 igual a 4, 0 más 4 igual a 4, etc. También el 0 más 4 no lo había pensado. También, ¿de acuerdo? Incluso si el más lo convertimos en un punto, pues a lo mejor puede ser 4 por 1 igual a 4, 5 menos 1 igual a 4. O sea, que podemos ir cambiando. Porque lo que nosotros buscamos es esto. Pero en ocasiones la respuesta no está en los dos, sino están en otra variación.
Mm. Y lo que ocurre con el león de Nemea y con los otros trabajos de Heracles es que la mayoría de la gente quiere solventar el 4 con 2 más 2 porque es el camino rápido. Claro. Y en ocasiones, en este caso, no funciona. Y muchas veces hay gente que no se atreve a hacer algo porque ve que otros han ido y no han sido capaces de conseguirlo. Y Con siempre digo lo mismo. con este pensamiento lateral que tú presentas, que estamos acostumbrados normalmente a pensar en el pensamiento lineal, en el tradicional, ¿no? Que una cosa se encadena con la siguiente. ¿Cómo pasa uno que quizás estuvo toda la vida acostumbrado a un pensamiento de mirar al prójimo, al vecino y ver cómo lo hizo, cómo cortó el césped y vengo yo y hago lo mismo, a saltar a esto que estás proponiendo, que es ponerte a observar el problema y dejar que surjan soluciones alternativas por completo? Pues esto es como aquel que lleva toda la vida sentado en el sofá y dice, ¿yo cómo me voy a poner a andar? Pues simplemente levanta el culo Bueno, claro. y da un primer paso. Te darás un segundo paso, darás un tercer paso y verás que estás cansado. Volverás a sentarte. Pero mañana tienes que dar 4 pasos. Y podríamos decir que no solamente hay leones de Nemea, sino leoncitos de Nemea y leoncititos de Nemea, quiero decir. O sea, uno se puede encontrar nimiedades cotidianas que son pequeños leoncitos. Mira, hay una historia muy bonita de un individuo que solamente estaba gritando, ¡ay, qué cruz tengo! ¡Ay, qué cruz tengo! ¡Ay, qué cruz tengo! ¡Qué cruz más pesada tengo! Y aparece un ángel. Y dice, ¿qué te ocurre, chato? Dice, mira, que tengo una cruz encima. Y digo, nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a cambiarla. Sí. Va allí a un gran templo, un gran almacén, lo que cada uno quiere imaginar, y hay un montón de cruces. Y le dice, mira, ¿por qué no coge aquella? Una cruz inmensa de acero, duro, grande. Y dice, no, eso pesa mucho. Bueno, coge aquella y ve otra de fuego. ¿No? Las cosas que tiene la, coge aquella que tiene fuego y además es que vaya tela, eso para hacer una R cortito. Entonces, bueno, nada pasa nada. Coge esa, no, que tiene pincho y me va a clavar. Bueno, chiquillo, coge la que tú quieras. Y ve una cruz chiquitita en una esquina allí. Ella dice, yo quiero esta, pero si esa es la tuya. Claro, cogió la misma. Esa es la tuya. Pero claro, para él era inmensa. Cuando empezamos a ver que hay ciertas cosas que son superiores a lo nuestro, pero alguien nos tiene que decir, yo. Claro. Eso también lo veremos en otro de los trabajos de Heracles. Si la gente quiere que sigamos haciendo algún programa especial sobre la figura de Heracles y los trabajos de Heracles, lo vemos en otro de los trabajos de Heracles. Una cosa parecida a esa, el tema de la cruz. Queremos ver los 12. ¿Cómo? Los 12. Bueno. A mí me gusta trabajar, ya te digo, yo trabajo con 3 o con 4 y ya salto por la Odisea. Porque ya los otros, pues bueno, sí, se pueden cambiar y demás, pero a lo largo de mi experiencia, los que más rápidamente se ven y los que rápidamente empiezan a entrar en el mundillo, el gusanillo de poder seguir con la filosofía aplicada, son los 4 primeros. Claro. Que pueden funcionar todos los de las yeguas, las amazonas, todo eso pueden funcionar las aves, pero yo creo que estos primeros 4 hacen que ya la gente diga, venga, digamos que es como el calentamiento para empezar ya con un ejercicio más fuerte. No, que además yo me imagino, si por primera vez escucho una clase así, tan gráfica y donde me identifico y me río y todo eso, yo estoy esperando la siguiente para ver, así como deben entre sí decirse, a ver qué nos trae Eduardo para la siguiente, ¿no? ¿Qué será el siguiente trabajo? Una incógnita. Sí. Pues ya te digo, esto en cierto modo pues sería un proceso rápido, ¿no? Un trabajo que creo que cualquiera puede entender, puede gustar más, puede gustar menos, puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero que dentro del ámbito en el que yo me muevo, llega muy rápido, es muy efectivo. De repente las personas se dan cuenta que estamos hablando de términos que en otra situación nadie hablaría y aquí en un tú a tú podemos llevarlo sin perder nunca un grado de profundidad académica, porque aquí estamos hablando de un mito. Aquí nadie está diciendo, bueno, para la película de ayer, no, estamos hablando de un mito, estamos viendo el trabajo, pero estamos dándole también un punto más cercano, un poquito más jocoso, pero nunca perdiendo el horizonte de lo que queremos hacer. Escuchando todo lo que dices, me da un poco de pena que haya un solo Eduardo, porque imagínate cuánta gente podría recibir esta traducción mitológica a lo práctico, a la praxis, en otros ámbitos, no solo el penitenciario, pero digo, aún en el penitenciario que estés tú solo, o sea, hay colegas seguramente, pero no lo enfocarán de esta manera, pienso. Yo solamente digo que toda aquella herramienta que llegue
rápida, que sea efectiva y no se pierda en el Olimpo, sino que llegue a un tú a tú, funciona. Posiblemente a lo mejor otra persona tiene una herramienta que también llega de una forma muy rápida. Aquí lo que yo veo realmente es que nos falta muchas veces iniciativa. Por eso que estamos hablando, yo como voy a llegar a unos niños, contarles esto, los niños se van a reír de mí porque están enganchados con la videoconsola. Bueno, pues aprovecha a lo mejor el God of War, que es un juego también de la mitología y demás, y a partir de ese juego, pues te los trae aquí. Claro. Y la figura de Kratos, pues podría ser, le hace la comparación. Bueno, allí estamos hablando de Kratos, pero aquí vamos a hablar de Heracles. Claro. ¿Y qué hacen los niños? Ah, mira, vamos a verlo. Porque está creando un símil. ¿Y ese maestro por qué crees que no lo hace? Muchas veces por lo que estamos hablando, porque creemos que el león es muy grande, porque nos va a superar, porque otros han caído, han intentado hacerlo y no lo han conseguido. Bueno, pero otros son otros, no eres tú. Odiseo había uno. Heracles había uno. Mira, había uno. Es lo que hablamos de la Ilíada. Los dioses se presentan algunos elegidos. Yo no estoy diciendo que yo sea un elegido, ojo, tiempo. Pero que muchas veces hay personas que tienen capacidades. Yo he conocido personas que tienen verdaderas capacidades y le he dicho, ¿por qué no hace eso? No, porque qué van a pensar, porque ya soy muy mayor, porque qué van a pensar mis hijos, qué va a pensar mi esposa, qué va a pensar mi marido, qué van a pensar mis alumnos. Claro. Que piensen lo que quieran, hazlo. En el grupo de teatro que yo llevaba, había gente que decía, pero yo cómo voy a subir a las tablas. O decían, yo cómo voy a actuar, pero ya estaban en lo alto de las tablas. Y digo, pero si ya he hecho lo más difícil, es que subirte a las tablas y lleva un rato. Claro. Y a partir de ese momento rompen y hacen ¡boom! Es como San Pablo en el caballo. Pues verdad, me he dado cuenta que soy capaz de hacerlo. Pues estoy igual. Si yo me llego para adelante y decir, como voy a ir a las cárceles, que me voy a encontrar allí, Dios mío, me pongo como el pensador de Rodin, pues aún estoy aquí pensando y no hubiera pisado una cárcel. Sí, eso ocurre normalmente cuando uno se compromete para cualquier cosa, no sé, hablar, como tú dices, en público, dar una charla, presentar un trabajo, lo que fuera, uno dice, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué? ¿Quién me mandó a mí? ¿Por qué no me quedaba en mi casa tranquilo? No, tuve que decir que sí o meterme en esta asignatura. Pero claro, de ahí también se deriva un conocimiento que no lo hubieras conseguido si te quedabas en el sillón de tu casa. Claro. Pongo en imagen un momento el chat. Vale. Muy bueno lo de la cruz, te pone aquí Oscar Hidalgo. Aquí Juan Demetrio también escribió, si quieres leerlo y comentarlo. Dice, por ejemplo, me he vuelto a hacer más fuerte, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, que es el lema de Nietzsche, ¿no? Resolver un problema requiere inteligencia, pero para superarlo se necesita sabiduría, efectivamente. Además, el claro ejemplo de ello es Odiseo. Dice, la inteligencia especulativa no es transformadora, la sabiduría sí lo es, los trabajos de Hércules son trabajos de superación y por eso son trabajos de sabiduría, efectivamente. Oscar Bueno de la Cruz. Yo me enganché a la mitología desde pequeño con la serie de Sansella, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Se ha hablado mucho de ella, no solamente de la mitología clásica griega, que es sobre todo, pero también se hablaba de otras. Efectivamente. Yo no la vi, pero tenía gente de mi barrio que la veía. ¿Sí? Y como aparece uno de los personajes que se llamaba Yoga, ¿sí? Y sabía que yo daba clase de yoga, me gritaban por la calle, ¡Yoga! Sí, bueno, el que es el cabello del cisne, de la constelación del cisne. Bueno, pues hablando de constelaciones, y una cosa muy bonita que es que cuando Heracles mata al león, sí, el león no desaparece, sino se convierte en la constelación de Leo. Por tanto, va a los cielos. ¿Y esto qué significa? Que las estrellas están ahí. Lo que significa que Heracles, siempre que mira a las estrellas, verá al león. Esto significa que es una especie de homenaje, una especie de respeto. Bueno, pasa un poco esto que estás contando con los cazadores, que si bien, bueno, el cazar puede ser a los ojos de muchos algo criticable, el acto de colocar esa cabeza en la sala de tu casa, en el comedor o donde fuera, más allá de eso de subyugar, haber vencido y algo inferior, también está el reconocimiento de este fue un enemigo potentísimo, lo respeto y lo venero. Es más, fíjate un detalle. Para aquellos que han visto El último mohicano, la película,
porque posiblemente hay más gente que haya visto la película que ha leído el libro. Sí. Ellos al principio están cazando un ciervo, un antílope, creo que es un ciervo. Es un ciervo. Le disparan, matan al animal, se ponen al lado y empiezan como a venerarlo, ¿no? De decirle muchas gracias, perdona que haya acabado con tu vida, pero tu fuerza va a pasar a mí, seré recordado, lo empiezan a tocar, lo veneran. Es una especie de homenaje. El acto en sí es una cosa que se ha perdido. Las tribus veneraban aquello que eliminaban. Incluso hay tribus modernas que siguen cazando y han perdido esa tradición del respeto a. Yo tuve un conocido mío que dice que tuvo una experiencia. Hay gente que puede entenderlo como una ida de olla y otras personas que pueden respetarlo y otras personas dirán, bueno, muy bien. Y él dice que un día fue a pescar, coge el pez, cuando lo pesca, ¿no? Se quedó mirando el pez, además un pez que se iba a comer. No fue simplemente, yo voy a pescar un día, el pececillo que coja, pues yo me lo como y fuera, ¿no? Cogió el pez, ¿no? Lo puso allí y ya cuando ya le quita, ¿no? Lo está preparando y antes de estriparlo y demás, le pone la mano encima y dijo que le pidió disculpas. Yo lo siento, que te haya quitado de tu ámbito, que te haya sacado de ahí, que elimine tu vida, tú me vas a alimentar, pero siempre te vienes a tener conmigo, ¿no? Era un pececito no muy grande, un pez normal, ¿no? No era una cría, estaba dentro del tamaño que se podía pescar. Dice que lo lleva a su casa, lo cocina él, cuando lo tiene delante vuelve a hacer otra vez lo mismo y se come el pez. Dice que la experiencia que tuvo, la digestión que tuvo, sintió como una especie de paz interior. Es más, no comió nada en el resto del día. Dice, yo me sentí saciado, incluso al día siguiente ya comió por la tarde. Es decir, era tal la sensación de saciarme, de encontrarme bien, que nunca la he tenido. Y fue como esa experiencia. Dice, yo fui a pescar y ya está. Y otra vez. Es más, después de esa experiencia ha dejado de pescar. Era una persona que pescaba y demás, pero ese día hizo eso. Dejó de pescar. Y dice, es que tuve como una especie de revelación, ¿no? Como de una vinculación con lo que había pescado. Lo que él cuenta, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es interesante lo que una cosa que hemos perdido. Muchas veces ya comemos los alimentos, no los comemos y nos olvidamos. Pero eso mismo podemos llevarlo a los problemas o lo podemos llevar a otro lado. Lo hago fuera, ya no soy consciente de lo que estoy haciendo. Y no damos cuenta de todo lo que hemos hecho. Como el guerrero que empieza a descubrir que la guerra y la batalla en realidad nunca fue contra el contrario, sino contra sí mismo. Contra sí mismo, efectivamente, o que se encuentra engañado. Es lo que pasa con Rambo, como el ejemplo que ponías, ¿no? Tanto en Acorralado como en la novela Primera Sangre. Él dice, pero vamos a ver, yo hice lo que a mí me mandaron a hacer. Y ahora yo llego aquí y me llaman a mí asesino. ¿Pero asesino por qué? No es capaz de entenderlo. Es una nueva... Pensé que había acabado una guerra y de repente me encuentro en una guerra mucho peor en la cual yo no estaba preparado. Es la frase que él dice. Sí. Y esa es la clave. En el caso de él, digamos que no habría enfrentado a su león de Nemea, que era la sociedad, sino que se refugió en su pasado. Claro, y es más, no se esperaba que se iba a encontrar con ese león. Claro. No se esperaba que se iba a encontrar con ese león. E intentó utilizar las armas de siempre. Y la cosa sale como sale. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos a alguien más ahí en el... A ver. Oro. Dice... yoga precisamente mata a Heracles, dice. Sí, la armadura de Heracles. Sí. Hacen una especie de... ¿Pero dónde? Hacen una estrategia para poder vencerlo. ¿Pero en los Caballeros del Zodíaco? Sí. Ah. Es que la historia de los Caballeros del Zodíaco es que estos personajes tienen unas armaduras que están vinculadas a las constelaciones. Y cada uno pues, tiene una constelación. Y hay una que es la constelación de Heracles. Ah, vale. Sí. Muy bien. Pues bueno, aquí quedaría el león de Nemea. Yo espero que haya gustado, espero que haya llegado y
Bueno, que todos escriban diciendo que quieren la segunda parte porque queremos, ¿cuál nos tocaría la siguiente? La cierva. Por eso queremos ver a la sierva y la historia y qué nos puede aportar esa historia. Que si esta ya prácticamente nos resolvió la vida, imagínate. Ya te digo, es una herramienta más. Hay gente que puede decirme, bueno, pues eso yo no lo hago filosofía aplicada. Bueno, para mí, dentro de mi sistema de trabajo funciona. Y si funciona, Sí, sí, la filosofía también es esa habilidad de problematizar las cosas, convertirlas en un problema, dudar de las cosas, hacer una crítica de las cosas o de las circunstancias y por eso poder encontrar herramientas nuevas, siempre con la apertura de la pregunta. sí, sí, sí. Y ya te digo, bajo mi experiencia, que son 10 años en los centros penitenciarios, ha funcionado hasta el día de hoy siempre. Mm, muy bien, muy Ya bien. luego algunos de ellos escribían, ¿no? Me daban una especie de informe o una deducción o una reflexión sobre el trabajo, ¿no? Eso ya es una cosa que yo hacía ya voluntario. Y habría quien te lo dibujaría también, ¿no? Que alguno que tendría. Dibujaban. Eso sobre todo nos pasó con trabajando los 7 pecados capitales, que les Ah, pedí que cada uno de ellos dibujara cómo verían los pecados capitales. mm, Si hubiera una representación simbólica, ¿cómo sería? Y salieron cosas muy, muy, muy interesantes, ¿eh? me imagino. Muy interesantes. Y más de uno se tatuaría a Hércules también, ¿no? Pues no lo sé, pero sí es cierto que de repente empieza a tener forma, incluso personas como tú apuntabas, que eran de otras religiones y demás, no lo vieron nunca como un ataque, sino todo lo contrario, Mm, como una forma de poder entender el mundo. sí. Hay gente que decía, bueno, pero yo puedo entender que ese león, que esa piel que yo me pongo puede ser mi fe en Dios. Bueno, pues si usted lo ve de esa manera, Y si o la queremos, fuerza que tenía Heracles era la fe. si queremos aprender los detalles de la historia de Heracles y sus pruebas, ¿qué literatura o qué No, fuente? los relatos de Siodo y Homero son los que realmente mueven todo lo que es la tradición mitológica griega. Pero de todas formas, ya en las bibliotecas hay miles de libros donde mitología griega, los trabajos de Heracles, Claro. es más, incluso hay algunos que ponen los trabajos de Hércules, ¿no? Por los romanos, pero que el origen es los trabajos de Heracles. Mm, Es más, comento, yo siempre recomiendo, si os gusta la mitología y demás, se puede entrar con Heracles. Eh, Hay que entender también que la lectura de la Odisea y la Ilíada no es sencilla, mm, ¿vale? Que no piensen ustedes que es como se puede leer hoy Juego de Tronos, ni mucho menos. No es literatura moderna, mm. que también hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Que muchas veces hablamos, no, venga, me voy a poner a leer la Odisea y la Ilíada y me dicen, y yo, Eduardo, no veas la Ilíada. Yo, pero si es que estamos hablando que son textos del tiempo que son, que no es como leerte los Ángeles y Demonios o... Bueno, pero tuviste que hoy en día algunos autores lo que hacen es hacer adaptaciones a nuestra manera de hablar para que no suenen, porque las métricas a veces de, no sé, ahora se me olvidó, de Ovidio, ¿cómo es que tiene las? Bueno, Ovidio tiene un libro que ahora no me puedo acordar, Las Metamorfosis de Ovidio. Bueno, tú lees que tiene muchas historias de dioses y es una métrica casi como si leyeras el Quijote, por ejemplo, una métrica poética Sí, que confunde un poco a una lectura rápida o fácil. En sí. cambio, hay adaptaciones que salen de esa métrica poética y se convierten más en una prosa, en algo que se entiende mejor y es más accesible. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya te digo que hay mucho, hay mucho. Hay libros sobre mitología del mundo, mitología clásica, Mm, los trabajos de Heracles. O mm, sea, poder conseguir se puede conseguir. ¿De muy acuerdo? bien. Hoy por hoy cualquier librería lo tiene. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por todo este trabajo, este despliegue ahí de dibujos múltiples, leones, personas, la verdad, no conocíamos esa beta tuya, artística. Es una forma muy rápida de trabajar, una forma muy rápida de llegar al alumnado que tengamos, sea el tipo de alumnado que sea. Y bueno, ya veo que tampoco hace falta hacer un Picasso ni tampoco un McCain, ¿no? Como el de Batman para poder hacer una representación de lo que queremos, ¿no? Mira, aquí te pone Juan Demetrio, queremos ver los 12 trabajos, por favor, te pone. Bárbara Luna también aquí pone muy bueno, que le gustó. Oscar Hidalgo también pone yeah. Así que ya sabes, te hemos comprometido. Lo siento,
pero vas a tener que continuar. Pues lo vamos viendo y ya digo, esto es, también tengo que agradecer a Pablo lo comentó, que mira, ahora que tenemos más tiempo en el mes de agosto, pues ¿qué te parece si podemos hacer un temita así especial? También descansamos, no, esto no significa que hayamos terminado con Batman lo vemos el sábado. Sí, sí. La cuestión es que era una forma también un poco de romper el ritmo de los programas anteriores. Sí, y también sabes que mucha gente, pese a todo, tiene su resistencia a los cómics, porque los consideran muy de este tiempo, ¿no? Sobre todo hay gente de ciertas edades que consideran que los cómics no tienen, aunque se los expliques profundamente, que sigue siendo un cómic. Mientras que se piensa a veces que estas mitologías, como provienen de un pasado antiguo, muy rico en sabiduría y fuente de la filosofía griega original, bueno, vendrán cargados de más. En el fondo sabemos que es lo mismo, pero porque tiene que ver con quién lo interpreta y cómo lo interpreta. Pero bueno, aquí tenemos una segunda opción. Sí. Es más, ya os digo que muchas veces también esto es una forma de refrescar también el propio programa, ¿no? Una forma de refrescar y que no siempre se está hablando de lo mismo. El ejemplo está en tu programa, La Espada de Damocles, por el cual estamos haciendo esto, que habla de un montón de cosas. Por cierto, muy interesante de William Blake. Ajá, gracias. Muy interesante, de verdad, a mí William Blake me gusta mucho, fue una cosa muy interesante. Lo único que me cogió a mí es que no podía verlo. Bueno, no importa. No, pero en directo digo, no lo pude ver en directo, pero sí es cierto que, y lo vuelvo a repetir una y otra vez, por favor, La Espada de Damocles, véanlo, que tiene cosas muy interesantes. Bueno. Muchos me gusta. Plan. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, estamos un jueves, entiendo que mañana hay gente que tiene que trabajar y demás. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias a ti, Pablo. Y este programa se lo dedico a todas las personas que posiblemente algunos lo verán, otros no, pero se lo dedico a todos mis alumnos y alumnas que han estado en los centros penitenciarios. Va dedicado a ellos. Estoy seguro que si no... A trabajadores, educadores, la propia institución que me han permitido y me permiten poder trabajar allí. La ONG, etcétera. Estoy seguro, Eduardo, que si no lo ven directamente, por lo menos lo van a vivir cuando se los cuentes tú, cuando se los hagas, se los muestres. Efectivamente. Bueno, ahí ponemos nuestra cortina. Hablamos. Buenas noches. Los dioses estén con vosotros. Hasta la próxima. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!